Hola, mi nombre es Daniela y en este video les explicaré sobre el proceso de electroerosión. ¿Qué es el proceso de electroerosión? Este es un proceso de erosión térmica en el cual se extrae material mediante una serie de descargas eléctricas recurrentes entre una herramienta de corte que actúa como electrodo y una pieza conductora en presencia de un fluido dieléctrico. Esta descarga se produce en un hueco gap de voltaje entre el electrodo y la pieza. El calor de la descarga vaporiza partículas diminutas del material de la pieza y del electrodo, que seguidamente se eliminan del hueco por el dieléctrico que fluye continuamente. La diferencia del electroerosionado con otros procesos es en que el electrodo extrae el material sin tener contacto físico con la pieza de trabajo. Esta característica elimina la fuerza propia de la herramienta que se ejerce, por ejemplo con una fresadora o con una rectificadora, y por tal razón con la electroerosión se pueden producir formas que romperían las herramientas de corte convencionales. La expansión del mecanizado por electroerosión en los últimos 45 años ha dado origen a los tres tipos de electroerosión. Por ejemplo, la electroerosión por penetración, la electroerosión por hilo y la electroerosión por perforación o rectificado por electroerosión. En la electroerosión por penetración, una fuente de alimentación pulsada controla el tiempo y la intensidad de las cargas eléctricas, así como el movimiento del electrodo en relación con la pieza de trabajo. Para que se pueda formar una chispa, el electrodo debe estar siempre separado de la pieza por una cierta distancia. Esta distancia, conocida como distancia de chispeo, se mantiene gracias a un fluido dieléctrico. El fluido eléctrico se comporta como aislante hasta que se aplica el voltaje suficiente para transformarlo en conductor. Como la superficie tanto del electrodo como de la pieza contiene pequeñas irregularidades, el campo eléctrico generado entre estos es más intenso y por lo tanto se establece una descarga entre ambos puntos, tal como lo vemos en esta imagen. Bajo el efecto de este campo eléctrico, los electrones y los iones libres positivos se aceleran a altas velocidades y rápidamente forman una columna ionizada de fluido dieléctrico que conduce a la electricidad. En esta etapa la corriente puede fluir y entre el electrodo y la pieza se forma una chispa, provocando una gran cantidad de colisiones entre las partículas. El fluido eléctrico se comporta como aislante hasta que se aplica el voltaje suficiente para transformarlo en conductor. Como la superficie tanto del electrodo como de la pieza contiene pequeñas irregularidades, el campo eléctrico generado entre estos es más intenso y por lo tanto se establece una descarga entre ambos puntos, tal como lo vemos en esta imagen. Bajo el efecto de este campo eléctrico, los electrones y los iones libres positivos se aceleran a altas velocidades y rápidamente forman una columna ionizada de fluido dieléctrico que conduce a la electricidad. En esta etapa la corriente puede fluir y entre el electrodo y la pieza se forma una chispa,
provocando una gran cantidad de colisiones entre las partículas. El proceso en el que el fluido dieléctrico se transforma de aislante a conductor y retorna nuevamente a aislante se repite para cada chispa formada, y por lo tanto es sumamente dinámico. En las siguientes imágenes podemos ver cada etapa de estas chispas. La primera es la etapa de formación de chispas, donde, mientras una nueva chispa provoca la erosión de las superficies del electrodo y la pieza, en el dieléctrico queda suspendida una nube de material del electrodo y de la pieza vaporizado por una chispa anterior. Después tenemos la etapa de enfriamiento del dieléctrico. La nube de material vaporizado se solidifica formando la viruta de electroerosión. Y finalmente tenemos la etapa de corte de la corriente, donde todas las chispas se apagan y solo queda la nube de material vaporizado suspendida en el dieléctrico. El electrodo, por lo general de grafito o cobre electrolítico, se fabrica con la imagen inversa o negativa de la pieza que se desea obtener, por lo cual genera cavidades en la pieza. Las características principales de la electroerosión por penetración son: el fluido dieléctrico es aceite mineral, aunque en algunas máquinas pueden usar agua u otros líquidos especiales. Pueden obtenerse tanto formas pasantes como formas ciegas de geometrías complicadas. En aplicaciones se utiliza para producir piezas muy pequeñas y precisas, así como grandes piezas tales como matrices de estampado para automóviles y componentes para el fuselaje de aviones. Todos los materiales que se someten a mecanizado por electroerosión deben ser eléctricamente conductores o semiconductores, sin zonas de corte no conductoras. Estos materiales incluyen aceros endurecidos y con tratamiento térmico, carburo, diamante policristalino, titanio, aceros laminados en caliente y en frío, cobre, bronce y aleaciones de altas temperaturas. En el proceso de electroerosión por hilo, el electrodo de grafito se sustituye por un hilo consumible cargado eléctricamente y controlado por CNC. El funcionamiento de este proceso es el mismo que en el de penetración, ya que se emplea una serie de descargas de corriente continua que forman chispas entre el hilo y la pieza de trabajo, ambos en contacto con el fluido dieléctrico. En algunos casos, el hilo y la pieza se sumergen totalmente en el dieléctrico, aunque esto puede provocar corrosión electrolítica en algunos materiales. La diferencia entre la electroerosión por hilo y la electroerosión por penetración es que la forma del electrodo no influye directamente en la forma de la pieza a obtener, puesto que lo único que se pretende realizar es un corte en la pieza y no obtener una copia con la forma del electrodo.
La diferencia entre la electroerosión por hilo y la electroerosión por penetración es que la forma del electrodo no influye directamente en la forma de la pieza a obtener, puesto que lo único que se pretende realizar es un corte en la pieza y no obtener una copia con la forma del electrodo. Las características principales de la electroerosión por hilo son que se generan geometrías en función de la trayectoria recorrida por el hilo, pudiendo realizarse cortes rectos y cortes cónicos. El fluido dieléctrico es agua desionizada. Dado que el hilo es muy delgado, la energía utilizada es limitada y las tasas de extracción son bajas. En las aplicaciones se pueden hacer insertos para moldes y componentes electrónicos. En la electroerosión por perforación, este tipo de electroerosión está diseñado para la perforación de orificios pequeños pero muy profundos. Para ello se emplean electrodos rotatorios concéntricos de hasta 30 centímetros de largo que giran a unas 100 RPM y perforan la pieza de trabajo. Básicamente los electrodos realizan las mismas funciones que un taladro, excepto que la extracción del material se realiza mediante descargas eléctricas sin contacto directo entre el electrodo y la pieza. La precisión del orificio terminado es muy superior a lo que cualquier taladro podría producir, y a medida que en la electroerosión por perforación, este tipo de electroerosión está diseñado para la perforación de orificios pequeños pero muy profundos. Para ello se emplean electrodos rotatorios concéntricos de hasta 30 centímetros de largo que giran a unas 100 RPM y perforan la pieza de trabajo. Básicamente los electrodos realizan las mismas funciones que un taladro, excepto que la extracción del material se realiza mediante descargas eléctricas. Las ventajas que se pueden obtener al usar el proceso de electroerosión es que se pueden obtener tolerancias más estrictas y acabados de calidad en muchos materiales que son difíciles o imposibles de fabricar con otros procesos tradicionales. Se producen bordes sin rebabas, se pueden trabajar metales muy duros porque el proceso vaporiza el metal en lugar de cortarlo. Además, las máquinas electroerosionadoras dotadas de una función de conocimiento de proceso permiten producir piezas complejas con una mínima intervención del operador. Las desventajas de la electroerosión es que no pueden aplicarse en materiales no conductores. Se requiere un tiempo de elaboración para producir formas específicas de electrodos de grafito. Además, el grafito es un material frágil, por lo que la manipulación de los electrodos debe ser muy cuidadosa. También después del proceso suele quedar una capa superficial de metal fundido, frágil y de extrema dureza, que se debe eliminar en las piezas que requieran resistencia a la fatiga.